Buenos días, vamos a hablar acerca del diseño de puestos de trabajo, para lo cual tenemos que entender que para las personas el puesto constituye una de las principales fuentes de expectativa y motivación dentro de la organización. Es necesario que tengamos noción de algunos términos, como por ejemplo la tarea, que es la actividad individualizada y realizada por el ocupante del puesto. La obligación, por otro lado, es la actividad atribuida a puestos más diferenciados, por ejemplo, puestos de asalariados. La función, por otro lado, viene a ser el conjunto de tareas u obligaciones. Y por último, el puesto es el conjunto de funciones con una posición definida en la estructura organizacional. Normalmente tiene que estar dotado de requisitos necesarios para el buen desempeño del proceso. El énfasis en el diseño de puestos se puede dar cuando está centrado en la tarea, en la persona o en los equipos necesarios. Cuando está centrado en la tarea, lo que se busca es analizar que la función o la responsabilidad que la empresa que está esperando se desarrolle en el cargo. Cuando está centrado en la persona, hablamos de los requisitos en los conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes, incluso las condiciones físicas que puede tener la persona. Y cuando está centrado en los equipos necesarios, se basa en el análisis, por ejemplo, de la maquinaria o la infraestructura necesaria, ¿no? Para el diseño de puestos se tiene tres modelos. El modelo clásico o tradicional, que nos habla, o la administración científica sostenía que solo a través de métodos científicos se podía proyectar los puestos y capacitar a las personas, esto para obtener la máxima eficiencia posible. Los supuestos que se tenía son: la persona es un apéndice de la máquina, hablaba de una fragmentación del trabajo y le ponía mucho énfasis en la eficiencia. Es incluso que la escuela científica realizó un estudio de tiempos y movimientos, como lo hemos visto en anteriores oportunidades. La ventaja que resalta el modelo clásico es la reducción del costo y también la estandarización de las actividades. Después del modelo clásico, vino el modelo humanista. Es ahí donde surgen los primeros estudios acerca de liderazgo, motivación o comunicación y otros temas relacionados a las personas. La principal preocupación del modelo humanista era el énfasis en las personas y el grupo social, la interacción y dinámica del grupo. Se preocupa por el contexto del cargo, que es diferente al contenido del mismo, y busca la participación en las decisiones. Podemos decir que se deja de lado el interés de las tareas y la estructura para pasar de lleno al interés por la persona. Después del modelo humanista, tenemos el modelo situacional, que es un enfoque más moderno y amplio. Toma en cuenta las diferencias individuales y de las tareas involucradas. Es por estas dos razones que podemos decir que lleva el nombre, ¿ya? Y se adecúa el diseño del puesto. Y analiza 5 dimensiones esenciales, que son la variedad, la autonomía, el significado de la tarea, la identificación con la tarea y la retroalimentación. Es necesario en este tema saber también acerca del manual de organización y funciones. Hay que tener presente que cuando una persona ingresa a una organización, es nueva, suelen desconocer, no saben los roles, las normas de la empresa misma, y esto se debe a la falta de organización. Es por eso que una vez que una persona ingresa a una compañía, tiene que saber la visión, la misión, los valores y los objetivos. Es por esto que se crea el Manual de Organización y Funciones. El Manual de Organización y Funciones no es otra cosa que un documento de gestión institucional donde se va a describir las funciones específicas a nivel del cargo. Obviamente, esto se desarrolla a partir de las funciones generales que se encuentran ya en el Reglamento de Organización y Funciones. De manera corta, podemos decir que el Manual de Organización y Funciones es una guía para todo el personal. Este Manual de Organización y Funciones
contiene la estructura de toda la organización, describe las funciones de todos los puestos y en la descripción de cada puesto se incluye el perfil. El objetivo del manual de organización y funciones es indicar las funciones específicas de cada cargo. Va a indicar o va a precisar las interrelaciones jerárquicas, funcionales, de autoridad y de coordinación. Esto quiere decir que nos va a servir como instrumento de base para las supervisiones y auditorías. A partir de ahí podemos decir o analizar cuál es la importancia del manual de organización y funciones. La importancia del manual de organización y funciones es que, aparte de describirnos de forma clara lo ya explicado, la estructura orgánica, las funciones, la responsabilidad y la coordinación, va a permitir una normalización, una evaluación y un control de las actividades descritas ahí. Pero el manual de organización y funciones tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la limitación que tiene el manual de organización y funciones es que si no se actualiza permanentemente va a quedar desfasado, que tiene un costo oneroso cuando se quiere redactar, es posible que tenga un costo oneroso, y que muchas veces piensan que es la solución para todos los problemas administrativos y no termina siendo la solución. Si bien es cierto, constituye un instrumento que va a propiciar la solución, ¿de acuerdo? Para elaborar este manual de organización y funciones se tiene que tener ciertos criterios. El criterio principal es que no se debe crear unidades orgánicas distintas a las que están en el ROF y no se debe crear puestos o cargos adicionales que no figuran en el cuadro para asignación de personal. En cuanto a la redacción, tiene que utilizar un lenguaje de carácter sencillo, breve, claro, y la acción debe ser expresada en verbo infinitivo. Esto al inicio de cada función. Pero ¿cuáles son estos pasos que se tienen que tener en cuenta? El primer paso es el análisis de la jerarquización. ¿Qué nos dice este paso o este análisis? Bueno, acá es donde vamos a ver la dependencia jerárquica del puesto y la relación que tiene con cada unidad orgánica. Si hay una relación directa de coordinación, por ejemplo. En el paso número 2 se va a ver el análisis desde los objetivos institucionales. Es en esta parte donde va a haber una revisión. ¿Pero revisión de qué? Ver si el perfil del trabajador es el adecuado para el puesto, y si no es, ¿cuál sería el adecuado? Así también se va a revisar si las tareas y las actividades son suficientes para el puesto en mención. Como paso número 3, se va a elaborar la descripción del puesto. Lógicamente, una vez que se ha recopilado información y análisis, se va a hacer una descripción específica del puesto. En el paso número 4 nos pide revisar el análisis con los participantes. No es otra cosa que presentarle a los empleados o colaboradores si lo que se está elaborando es entendible, comprendible para ellos. Y obviamente en el quinto paso ya hablamos del llenado de los formatos adecuados del MOF. Tener presente que el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de la institución o una de sus áreas, ¿ya? Es donde se debe reflejar en forma esquemática la descripción de las unidades que le integran, los niveles jerárquicos, los canales. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el organigrama no va solo, se debe acompañar siempre por el MOF. ¿Pero por qué? Porque el organigrama te muestra las funciones generales de los departamentos, de las secciones, mientras que el MOF va a mostrarte las funciones específicas de dichas áreas e incluso los procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ya entendemos qué es el MOF, ya sabemos que también acompaña un organigrama, pero ¿qué es un reglamento de organización y funciones? Termina siendo, es un documento técnico normativo también, que contiene las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, y establece sus relaciones y responsabilidades. El ROF es un documento que expresa cómo los órganos de gobierno han decidido qué debe formularse
la organización de una entidad. Habla, por ejemplo, también del modelo de gestión, de las funciones que le corresponde a cada unidad orgánica, las relaciones jerárquicas, las atribuciones o facultades. Entonces, la pregunta, también nos decimos, ¿qué es la utilidad del ROF? El ROF debe ser empleado como un instrumento de gestión administrativa para establecer campos funcionales y responsabilidades y como un medio para efectuar el proceso de dirección y control. ¿Sí? El ROF describe la estructura hasta el nivel del órgano y en tal sentido va a supeditar al manual de organización y funciones, como lo habíamos mencionado, los cuales llegan hasta el nivel de cargo. ¿Se va entendiendo? ¿Qué lineamiento se tiene para la formulación del ROF? Bueno, evitar duplicidad de funciones y precisar las funciones y competencias de cada unidad orgánica, establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad, y el ROF debe constituirse en un instrumento de empoderamiento. Hay que tener en cuenta que muchas veces se confunde el MOF y el ROF, el Manual de Organización de Funciones y el Reglamento de Organización y Funciones. Para hacer una salvedad o hacer una pequeña diferenciación, por ejemplo, las organizaciones privadas pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Las organizaciones públicas solo pueden hacer lo que la ley les faculta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el ROF realiza el vínculo entre la ley y las funciones. Es por eso que las instituciones públicas siempre necesitan un ROF y un MOF. Y las instituciones privadas solo pueden necesitar un MOF. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una diferencia importante a tener en cuenta. Eso sería todo. Gracias.